Bueno, mi nombre es Rider Ramón Hoyos Verdú. Esa combinación de Rider Ramón es toda curiosa y tiene su anécdota. Mi mamá en el año 54, cuando nací, en el periódico El Siglo aparecieron unas historietas en los cómics de Red Rider y Castorcito. Y a mamá le llamó la atención el nombre de Rider, o Rider en ese momento en inglés, y dijo que su hijo se iba a llamar Rider. Mi papá, más conservador, eh, dijo que me iba a llamar Ramón porque yo había nacido el día de San Ignacio de Loyola, o coincidencialmente también el día de San Ramón Nonagua. Y para no generar problemas familiares, decidieron colocarme Rider Ramón. Yo me llamo Rider Ramón Hoyos Verdú. Soy natural del municipio de Sagún, exactamente de una vereda allí del municipio que llaman Los Placeres. Y básicamente esa es parte de mi proceso. Soy entonces nacido en Córdoba, soy cordobés. Actualmente y toda la vida he sido maestro. Yo me forjé como maestro en la Escuela Normal Ignacio del Carmen en Cartagena, hace ya más de, qué sé yo, 45, 48 años. Porque decidí ser maestro en su momento, después de haber pensado ser piloto. En este momento me desempeño como docente de la parte pública en una institución educativa del distrito en el área de filosofía, los grados 10 y 11, y me desempeño como profesor universitario de pregrado y de posgrados en las universidades de Cartagena, en la tecnológica por componentes de módulo, y en la Universidad San Buenaventura como evaluador y asesor de trabajo de grado de la maestría en educación. A ver, yo creo que la ley y la promesa son el soporte fundamental, o sea, es el fundamento de la vida de un scout. Determina el estilo de vida. Si usted lee el texto de la promesa y lee el texto de la ley scout, ahí está fundamentada la vida de una persona que quiere ser scout. Hay una frase, no sé si es cierta o no, de Juan 23, el Papa Juan 23, que decía que si un scout cumplía la ley y la promesa, tal y como está expresada, él decía que lo podía canonizar porque era una persona de bien, una persona a imitar. Entonces, en ese orden de idea, yo pienso que son el fundamento y han sido el fundamento de mi vida, la ley y la promesa. Desde el 23 de abril del año de 1968, en el colegio Juan 23 de Montería, o seminario también, como era en esa época, porque había dos colegios en la misma zona, en la capilla, en el segundo piso, el grupo Scout que nacía en ese momento en Córdoba, hicimos nuestra promesa a la usanza de los caballeros en la mitad de la misa. Pero lo recuerdo como el primer día, o sea, porque yo pienso que en la vida de un Scout, si hay algo que queda aquí para toda la vida, es su momento de promesa. Si en un scout ese momento no queda aquí grabado para toda la vida, quiere decir que algo falló en el procedimiento de la promesa que hizo que él no sintiera eso como algo para toda la vida. Yo hacía parte del grupo del colegio Juan 23, era un grupo muy reciente, que habíamos organizado un grupo de estudiantes de séptimo, octavo grado, si mal no estoy, interesados en hacer parte del movimiento porque en Córdoba los grupos eran todos cerrados, excepto el grupo Cóndor del barrio La Granja, que era un grupo popular muy bueno. Entonces en el colegio decidimos, un grupo pequeño, de hacer scout, pero como éramos muchachos, no teníamos esa capacidad como para organizar las cosas como la tuviéramos hoy. El padre Ángel Villadiego, scout de vieja época, excelente sacerdote por su concepción de vida y por su criterio para decidir cosas y por su postura crítica frente a muchas cosas de la iglesia, decidió que realmente había que motivar el movimiento y organizó un grupo.
ese grupo tuvo un ejercicio muy rápido, en 2 meses nos conformamos como una tropa. Y el 23 de abril del año 68, si mal no estoy, tipo 10 de la mañana, después de haber hecho la velación de insignias el día anterior, nosotros asistimos a la ceremonia de la misa con los familiares, y en la mitad de la misa, antes de la comunión, después del evangelio, se procedió a la ceremonia scout, y digo a la usanza de los caballeros, porque era de esa manera, es decir, iba uno correctamente uniformado, sin las insignias que se las imponían después en la ceremonia, su bordón, y entonces uno, en este caso, el sacerdote que representaba la concepción de Dios, el jefe de tropa, el movimiento scout, y la comunidad a quien nosotros estamos de alguna manera destinados a servir, hacíamos nuestra promesa de manera voluntaria, o sea, era decisión nuestra haberla hecho. Nos arrodillábamos, no completamente, sino una rodilla en pie, a la usanza, repito, de los caballeros, y hacíamos la promesa, y el sacerdote nos daba la bendición, y el jefe de tropa, con el bordón, nos decía que tu alma y tu vida sea recta como este bordón, y nos tocaba a ambos lados de los hombros, nos entregaba el bordón, nosotros nos apoyábamos el bordón y nos levantamos. Dábamos el giro para hacer el saludo y ser respondidos del resto de la comunidad. Entonces, esa parte para mí fue muy importante, y la tengo aquí, porque me marcó para toda la vida. O sea, la concepción de ser scout, de estar fundamentado en una promesa y en una ley, marcaron mi vida de ahí en adelante hasta el día de hoy. Bueno, yo recuerdo a muchos. Aquí en este momento está un maestro de esa época, Javier Villa, Jaime Betancur. Jaime Betancur fue la persona que dirigió la charla de promesa y ley en mi curso de Insignia de Madera. Hernando Enciso, Carlos Alberto Jaramillo, los hermanos López Arias, que eran de novatos, pero participaban a veces en los cursos cuando los cursos eran simultáneos en campo de escuela. Octavio Gómez, bueno, entre otros, Nikita Mitrombara, Tomás Licherín, que ya yo fui muy joven en cuanto a la generación de Licherín, pero recibí de alguna manera sus influencias y su manejo. José León Echeverri, a quien llamaban Chiputo, que en paz descanse. Entre otros, o sea, son muchos. Me perdona los otros si la memoria me falla en este momento, pero la lista sería interminable. Es decir, en ese momento eran unos maestros del escultismo, no solamente por su condición de maestros en el concepto de scout, sino por su calidad humana. Decía, eran reflejo de promesa y ley, y lo que expresaban con su voz y su pensamiento estaba respaldado por sus acciones y por su propuesta de vida. Yo creo que la buena acción es el elemento que te recuerda diariamente tu promesa y tu ley. O sea, hacer la buena acción es comprender el compromiso que adquiriste al momento de hacer tu promesa. Y es recordarte tu condición de servicio. El escultismo, para quien lo ejerce, para quien lo vive, debe ser una concepción de servicio, servir al otro. En ese plano de servir al otro, yo crezco como persona, pero también ayuda a crecer a otros como persona. Independientemente del resultado, uno sirve no para esperar que se lo agradezcan, no para esperar que le paguen el servicio. Uno sirve porque hace parte de la esencia misma de ser scout. Entonces, la buena acción es eso, un componente de servicio que te recuerda todos los días tu condición de ser scout.
Bueno, mi nombre scout es Halcón Intrépido y lo tengo porque la patrulla con la que inicié, entre otras cosas, yo tuve una fortuna y es que no inicié como scout, sino inicié como guía de patrulla. Y yo decidí en su momento con mi grupo de muchachos que la patrulla nuestra se llamaría Halcones. Y dimos las características del halcón, la agilidad del halcón, la visión y vista que tiene el halcón, la capacidad para volar y para explorar. Entonces dijimos halcones y cada uno tomó un nombre tote de la propuesta y el mío es Halcón Intrépido. Bueno, de hecho, el libro que explica mucho de la caballería es Escultismo para Muchachos. Fue el primer libro que leí de los Scouts. Lo leí porque me lo facilitó un amigo que en Córdoba lo tenía. Era un libro muy conocido en teoría, pero nadie lo tenía físicamente. Me lo llevó un buen día, me lo colocó sobre el pupitre y me dijo, si te interesa, léelo. Yo miré el libro así como de reojo, porque yo era un poquito reacio a los Scouts en ese momento, porque no podía ingresar a ningún grupo. Y me lo llevé para la casa un viernes. El lunes se lo devolví completamente leído. Entonces pienso que ahí está el primer punto del ejercicio. Y hay otros textos como el de los tres mosqueteros, Don Quijote de la Mancha, que es un modelo dentro del concepto de la caballería crítica, dentro de la concepción del mundo en justicia, como lo plantea los principios y la ley Scout. Son de los libros que de alguna manera más han incidido en mi proceso de vida dentro de eso. Bueno, fogatas muchas. Yo pienso que cada fogata tiene su propia esencia, su propia historia. Dos fogatas que me marcaron, la fogata de la charla de promesa y, y ley, en la noche de fogata en el Campo Escuela Nacional del Temprano, a quienes de alguna manera conocen el temprano de esa época, saben que la fogata se hacía en una especie de cono invertido. La fogata estaba al fondo y los escalones venían en orden ascendente. Allí Jaime Betancourt hizo su charla de promesa y ley, que yo pienso a que todos los participamos en esa época de ese curso quedamos marcados en nuestra vida, en el concepto de que allí se cimentaron también, se consolidaron los principios, la promesa y la ley Scout. Otra fogata que recuerdo con mucha vehemencia y coincidencialmente con Jaime Betancourt fue la que realizamos en el Atlántico con el primer curso de insignia de madera que se hizo en la costa caribe colombiana. Y el primer curso simultáneo, nadie lo podía creer que nosotros los costeños, con un equipo costeño, pudiera hacer un curso de insignia de madera simultáneo en esa época. Los cursos eran o en Bogotá, o en el Valle, o en Campo Escuela Temprano. Todo el que quería hacer insignia de madera tenía que ir a una de esas regiones. Yo creo que Baden-Powell es el ideólogo fundante de este movimiento, un visionario, se adelantó a su tiempo, y he pensado que sus discípulos hemos descarriado un poco el norte que él determinó que estaba en la flor de lis que aparecía en los mapas de la época, que más que la flor de lis como esencia misma de simbología, él apuntaba era la flecha que determinaba el norte, el sitio, el recorrido que había que hacer, con innovaciones relevantes, contextuales, necesarias, pero sin perder el rumbo. Entonces, creo que esa es la imagen que yo tengo de VP, un personaje visionario, un ideólogo del movimiento en su momento, con cualidades y defectos, pero la persona que determinó que había que hacer algo por la juventud, por la niñez y la juventud de la época,
para que se construyera el concepto real de ciudadanía que tanta falta le hace al país hoy en día. Bueno, logros, yo podía nombrar varios. En mi vida como dirigente regional, haber consolidado una región que empezó prácticamente de muy poco, unos grupos muy excluyentes porque eran de colegios de alto nivel socioeconómico, y lograr popularizar el movimiento a tal punto que de 6, 7 grupos que había en la región, 8 grupos, en su momento, en mi condición de jefe regional, alcanzamos a tener 32 grupos repartidos en la ciudad de Cartagena, Turbaco, Arjona, Carmen de Bolívar, Magangué y Cincelejo, que en esa época era una localidad de Bolívar. Creo que ha sido uno de los logros más destacados que yo podría establecer. La publicación de documentos que se dio cuando estuve como comisionado nacional de capacitación, como se llamó posteriormente, en donde la publicación, escribir, era fundamental. De eso hay cientos de folletos publicados desde la Oficina Nacional, porque hicimos una especie de imprenta con las herramientas rudimentarias que teníamos, la máquina OXE, yo no sé si alguno la recuerda que teníamos en la oficina. Allí hacíamos los manuales y manualmente los organizábamos, los anillábamos y le poníamos su carátula para difundirlos por todo el nivel nacional. Entonces, esos eventos y esos hechos son importantes en la vida, en mi vida como esclavo. Yo quisiera que eso volviera a vivirse, porque creo que es necesario volver a vivirlo, porque eran eventos en donde no se iba solo a escuchar, sino que se iba a pensar y a construir. Entonces, a nosotros nos hace falta eventos de ese estilo, que nos ubiquen en el pensamiento crítico y en la construcción a partir de la concepción misma de quienes participan. Bueno, esa es una pregunta compleja, o sea, porque hay muchas cosas que uno desea. Yo particularmente deseo ver una asociación realmente unida, integrada, crítica, que arme y organice las cosas desde las necesidades propias del contexto colombiano, que atienda los lineamientos internacionales, pero pensando siempre en que somos un país de países. Yo digo que somos un país de países porque aquí confluyen muchas culturas. No es lo mismo el costeño del Pacífico que el costeño del Atlántico. No es lo mismo el costeño del Atlántico que el cundiboyacense. No es lo mismo el cundiboyacense que el llanero, a pesar de ser colombianos. En ese orden de ideas hay cosas que no pueden estandarizarse como si todos fuéramos culturalmente iguales. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que aterrizar una propuesta de proyecto educativo en la asociación que refleje esa diversidad cultural que tenemos. Y eso no puede ser desde la estandarización de procesos. Hay que tener unos marcos generales, pero sí unas cosas adecuadas propiamente para cada una de las regiones del país. Entonces, ese es mi sueño, que algún día logremos consolidar eso. Pero para eso se requiere mucha disposición de todos dar, pero también de ceder en algunas cosas. Entonces, mi sueño es ese, ver a la asociación fortalecida y que superemos al menos, siquiera un 5% de integrar a todos los jóvenes del país que están en el SCAUT, porque en este momento somos mucho menos del 1, menos del 1, no alcanzamos a prácticamente nada. Entonces, yo me conformaría idealmente con al menos un 5% de que toda la población de jóvenes, de niños jóvenes, adolescentes y jóvenes en edad de ser scout puedan hacer parte del movimiento.
en algún momento Dios me permita que ese sueño se cumpla. Bueno, a ver, ahí se conjugaron unos elementos. Cuando yo asumí la jefatura nacional se asumió con un proyecto a corto, a mediano y a largo plazo, independientemente de quién estuviera en la jefatura nacional. Porque uno como jefe nacional, pienso yo, no puede asumir un proyecto personal como ocurre en la política nacional. Nosotros por eso es que estamos como país, porque vivimos de proyectos de gobierno y no proyectos de Estado. La asociación debe tener proyectos de asociación, no proyectos personales de jefes nacionales, para que podamos crecer. Entonces, cuando se asumió eso, se asumió con un proyecto a corto, a mediano y a largo plazo. Repito, independientemente de quién estuviera. Y se consolidó un equipo que ayudara a construir eso. Con muchos incluso yo no me conocí. Hoy somos grandes amigos. Tan bueno es el equipo que todavía el 60% de ese equipo está en el equipo nacional. Ustedes deduzcan si el equipo era bueno o no. Pero surgieron los inconvenientes de oposición a quienes en su momento seguían a ciertos personajes de la asociación, que todavía lo siguen haciendo, y me refiero a sus concepciones, no a la persona como persona. De no asumir una postura crítica frente a lo que venía de la OMS y de la Oficina Interamericana, sin dejar de reconocerlo, pero asumir una postura crítica. El escultismo no puede ser igual en su desarrollo, en su propuesta, en su programa frente a la sociedad, igual en todas partes. No es lo mismo hacer escultismo en un país como Estados Unidos, o en un país como España, o en un país como Japón, que hacerlo en Colombia. Entonces, el escultismo, si bien es cierto, hay unas directrices mundiales, interamericanas, debe aterrizarse a las necesidades particulares del país. O sea, hacer contextualización de la situación. No asumir como borregos todo lo que se maneja y lo que se impone. Entonces, en ese orden de ideas, yo fui siempre crítico frente a eso. Sí, cosas de la Oficina Mundial de la Renta Americana, pero vamos a revisarla. ¿Qué es lo que nos sirve de eso? Lo acogemos. ¿Qué no nos va a funcionar? Porque la realidad de nuestro país es completamente distinta y lo ajustamos, consolidamos e implementamos. Un ejemplo de eso, por ejemplo, fue la política de formación de adultos. Para quienes conocieron la forma como se construyó la Política Nacional de Formación de Adultos, eso fue de participación nacional. Ese documento se construyó paso a paso con la dirigencia del país, teniendo como referente lo de la Oficina Interamericana y la Oficina Mundial. Y hubo criterios de personas fundamentadas teóricamente y epistemológicamente en esos componentes. Sin embargo, la decisión fue borrar de un plumazo esa propuesta y tomar una que ya venía consolidada y hecha como una camisa de fuerza para el ejercicio. Eso es por mostrar un ejemplo. Frente a esas cosas, yo siempre mostré mi postura como jefe nacional en las reuniones de consejo, pero siempre tuve la oposición de 2 o 3 personas en el ejercicio frente a eso. Y eso conllevó a que en su momento, cuando yo estuve en Japón como jefe nacional, el consejo decidiera, por petición de alguien, al consejo, a su presidente que le hacía mucho caso en ese momento, nombrar temporalmente al presidente que estaba, apellido Linares, como jefe nacional en ausencia del jefe nacional que estaba en delegación misma como jefe nacional con la gente de Yambre. Yo no le presté mucha atención a eso porque, como le decía al principio, mi postura no es por los cargos,
por hacer el ejercicio de servicio y desarrollar los proyectos que llevo a cabo. Cuando regreso, me encontré con unas formas, unas opiniones, unos argumentos por escrito de alguien, donde se decía que yo, de alguna manera, había ido a Japón, como decimos aquí en la costa, de cachete. Y cómo los presupuestos de la ida a Japón no se manejaron de la forma estructurada y organizada que se pensaba, ni dejaron los recursos que realmente debían dejarse para la asociación. Fui crítico frente a esto, pero lo que más me molestó fue la postura de que mi ida había sido patrocinada, ¿cómo es que es? Sufragada por la asociación. Para quienes no conocen la historia, la ida a Japón a mí me costó 14.700.000 pesos. Parte de ese dinero lo presté a la cooperativa de educadores, que ya lo terminé de pagar, y fue con mis propios recursos, siendo yo el jefe nacional, cuando hasta ese momento los jefes nacionales habían ido sin pagar un peso. No fui de cachete. Eso y otras posturas frente a lo que se había construido, de querer deshacer lo que se había construido, hicieron que yo dijera hasta aquí no más. Lo consulté con algunos asesores que tenía del proyecto que habíamos construido, porque es que el proyecto no era mío, el proyecto era de un grupo grande de dirigentes que pensó en esta asociación para hacerla ver grande, como en otra hora, o mucho más grande. Entonces decidí que no había las condiciones en el Consejo Nacional para asumir la propuesta. Entre otras cosas porque el Consejo también había sido muy parco frente a las decisiones sobre ciertos proyectos económicos que teníamos en la asociación, que nunca hubo claridad sobre el manejo de ellos. Nunca. Hasta la fecha que yo sepa no. Y sobre algunas posturas frente al manejo del programa desde la perspectiva de contextualizarlo a una realidad nacional. Cuando uno ve que un proyecto no tiene las condiciones de viabilidad frente a la situación que se presenta, tienen dos opciones. Luchar, que se hizo, porque no lo dejamos de hacer, o desistir temporalmente en el proyecto para buscar unas mejores condiciones y que se dé. Yo decidí por lo segundo, renunciar. No había las condiciones con el consejo que teníamos. Había mucho compromiso desde lo personal y no desde la institucionalidad. Entonces yo pienso cuando se anteponen los intereses personales a los intereses de la institución como institucionalidad, ahí perdemos el rumbo como asociación. Nosotros llamamos en educación una recontextualización del proyecto educativo. Hay unos elementos para definir, eso me parece bien. Siempre y cuando no caigamos en lo que ayer precisamente en una reunión que me invitaron los de la región del Valle, a quienes agradezco mucho, decirles que no podemos hacer proyecto educativo para hacer del movimiento una escuela o una institución educativa en el sentido literal de la palabra. Entonces allí se pierde mucho de la esencia cuando se busca hacer eso. Hay cosas importantes que rescatar, como te decía, hay que seguir construyendo para buscar momentos. Y desde donde se pueda, desde la orilla donde se pueda, ayudar a quienes están, si lo permiten, a seguir apoyando algunos procesos en la construcción de un proyecto educativo que responda a la asociación y a la juventud colombiana, a la niñez y a la juventud colombiana. No que responda a unos intereses particulares de marca, porque no podemos seguir, la marca es importante, la marca, el reconocimiento, porque eso nos da estatus. Pero que la marca no sea lo fundamental, la marca sea lo accesorio, lo accesorio dentro de la propuesta. Hay elementos fundamentales que hay que mantener y hay que seguir construyendo. Cuando nos metemos con la marca, nos convertimos entonces en una multinacional de la marca y olvidamos el objeto social de alguna manera que tenemos, que es la construcción de ciudadanía. Bueno, esa preguntita hace poquito escuché una similar frente a eso, ¿no?
Yo creo que el espíritu scout es esa llama viva, viva, una llama viva que tenemos interiormente, que nos hace vivir diariamente la promesa y la ley. Eso para mí es el espíritu scout. ¿Y cómo la represento? Yo siempre he pensado en la fogata. ¿Por qué en la fogata? Porque es que la fogata integra música, hermandad, promesa, ley, vivencia de vida, toda una serie de cosas que se conjugan alrededor de una fogata. Yo pienso que nada hay más importante en la vida de un scout, además de su vivencia como tal, que la vivencia de las fogatas. Y normalmente uno siempre tiene una fogata en especial porque le marcó para toda la vida. Mire, hay un componente de la vida del ser humano que es la religión. Las religiones están marcadas por 4 elementos fundamentales. Un libro sagrado, una comunidad, que es la que hace el ejercicio con el libro sagrado, un culto y unas normas morales frente a eso. El escultismo en este momento de alguna manera se parece a eso. ¿Por qué razón? Porque la religión, usted no puede opinar nada distinto de esos 4 elementos. En la religión, si usted que difiere en algún componente crítico frente a eso, eso no va, porque está dogmatizado frente a ese componente como tal. Entonces, mi llamado es a que no veamos el escultismo como una religión, veamos el escultismo como un movimiento, que realmente hay unos libros que son referentes, no sagrados, hay una comunidad que piensa, que tiene el derecho de pensar, porque si no, no tendría sentido el concepto de construcción de ciudadanía. No cabría allí, si la persona no tiene pensamiento crítico. Unas vivencias que nos hacen, que sería el que reemplaza el culto, unas vivencias creadas para mejorar cada día la concepción del movimiento. Por eso entonces se requiere pensamiento crítico, para innovar esas formas de hacer. Que en la iglesia es un culto que está marcado de una forma y no hay otra forma de hacerlo. Y unas normas, que son los principios y los fundamentos, que son inamovibles, son allí, porque se perdería la esencia del movimiento. Entonces, en ese orden de ideas, habría que agregar en la concepción crítica. Por eso decía, sueño con que haya algún día unos eventos en donde no solamente vaya usted a recibir de alguien que pensó por usted, sino que usted pueda también expresar críticamente su postura frente a los hechos y a los conceptos y a las ideas que se han creado. Esa es mi reflexión para quienes han escuchado esto o van a escuchar esto. Cuando el dirigente coloca SLPS en su firma, muchas veces siempre listo para servir, no debemos hacerlo mecánicamente, debemos hacerlo realmente con lo que eso implica. Estar siempre listos para el servicio, porque es lo que hace que realmente tú hayas asumido promesa y ley. Como digo yo, siempre listo para servir, pero en el sentido crítico y literal de la expresión. Todavía hay mucho por construir. Yo pienso que mientras tengamos vida y salud y sigamos viviendo promesa y ley, nuestro deber es seguir aportando. Las generaciones futuras se encargarán de tomar decisiones frente a la historia del movimiento y frente a lo que el movimiento debería ser como asociación.